Saludos a toda la comunidad educativa, personas que nos miran en este momento. Es un gran, es un gran placer para mí mostrarles una de las asignaturas más novedosas que se puedan llevar a cabo en lo que son los centros educativos, ¿verdad? Lo que es la historia, lo que entendemos por historia, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo de un historiador? ¿Cuál es el trabajo de esta asignatura en sí? ¿En qué conlleva efectivamente lo que es esta disciplina muy importante, ¿verdad? Se dice que los pueblos debemos entender nuestra historia, ¿verdad? Para de esta manera poder proyectarnos hacia el futuro. Y en este momento revisaremos lo que son las ciencias auxiliares de la historia, ¿verdad? Como toda disciplina, como toda ciencia, efectivamente, la historia también tiene ciencias auxiliares. ¿Cuáles son estas ciencias auxiliares? Son varias, pero en este momento queremos manifestar las más importantes, las que conllevan un papel muy determinante en esta asignatura. Primeramente, eh, podemos ver las diferencias entre historia y prehistoria. La historia es específicamente propiamente dicha. La prehistoria, sin embargo, cuando aún no existía la escritura y el ser humano más se manejaba en lo que son vestigios, en lo que encontraba en el subsuelo. A eso efectivamente se refiere en estas dos grandes diferencias. Ya, revisamos la siguiente presentación donde hablamos de la geografía. La geografía es una de las grandes ramas o ciencias auxiliares de la historia, porque dice que es una ciencia de la historia, ayuda a ubicar los lugares, se la conoce como los ojos de la historia, describe el terreno. Entonces, para poder conocer la historia, los pueblos, primero debemos ubicar el terreno, el espacio geográfico donde sucedieron los acontecimientos, y eso es muy importante, porque el ser humano, mediante ese conjunto de saberes, se puede ubicar en qué espacio geográfico, porque no es lo mismo, por ejemplo, hablar de América o hablar de Asia, hablar de Europa. Entonces son cosas que de esta forma la geografía le ayuda a la historia para describir un acontecimiento o sacar un resultado muy importante de ello. También tenemos en la siguiente presentación lo que es la cronología. La cronología es otra ciencia auxiliar de la historia también muy importante, ¿verdad? Ahí tenemos en la presentación que dice ayuda a entender el tiempo, tenemos la etimología de la palabra, ¿verdad? El cronos, que significa tiempo, y logos, que significa estudio. Entonces, etimológicamente, la cronología sería el estudio del tiempo, ¿verdad? Los años, los días, los meses, los minutos, todo aquello que transcurre en el tiempo y mediante él se han sucedido los acontecimientos históricos. Y tenemos ahí también una pregunta allí que dice, ¿cómo le ayuda a la historia los años en los cuales han sucedido los acontecimientos? De esta forma le ayuda, ¿verdad?, a describir el tiempo, los años, a describir la época antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Porque no todos los pueblos manejan la cronología de la misma manera. Por ejemplo, en el mundo cristiano hablamos del tiempo después de Cristo hacia acá. Sin embargo, en el mundo musulmán ven o conciben el tiempo de una manera diferente, ¿verdad? También centrado sobre un personaje histórico, ¿verdad? En el caso de los occidentales, como nosotros, de Jesucristo, y en el caso del mundo musulmán, como les decía, del profeta que ellos tienen, que es llamado Mahoma. Vemos en la siguiente presentación algunas imágenes que se refiere a la historia en imágenes, ¿verdad? Los vestigios, que son vestigios, las ruinas, lo que es arte, todo lo que el hombre concibió, todo lo que el hombre llevó a cabo y todo lo que el hombre pudo valorar en aquel tiempo, ¿verdad? Todo esto engloba lo que es las ciencias auxiliares de la historia. Ha sido la presentación, estimados. Espero les haya gustado. Pues muchas gracias y pues que Dios les bendiga a todos. Gracias.